Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to go over the tag questions. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a revisar los tag questions. Ya hemos visto en otro video información acerca de qué son los tag questions y cómo se forman en inglés. Este ha sido un video corto en el cual yo voy sobre diferentes casos, son más o menos 10 minutos para que tener una idea clara, pero en este video de hoy nos vamos a ir un poco más a fondo. Vamos a revisar ciertos detalles, vamos a hacer varios ejemplos para que este tema nos quede lo más claro posible. Recordamos que los question tags o los tag questions son ese tipo de preguntas que nosotros hacemos para validar o comprobar algo que creemos saber, queremos confirmarlo, o a veces para hacer cierto tipo de preguntas retóricas. Preguntas retóricas son preguntas en las cuales nosotros no estamos realmente esperando una respuesta porque ya sabemos o suponemos cuál va a ser esa respuesta. Entonces, en español equivale a pregunta o a frases del tipo: vendrás con nosotros esta noche, ¿cierto? Cuando yo digo vendrás con nosotros esta noche, ¿cierto? Primero hay una afirmación, vendrás con nosotros esta noche. Y yo la remato con esa pregunta cortica, ¿cierto? Es decir, yo tengo una idea de que tú vas a venir esta noche, pero quiero confirmarlo y por eso lo pongo de esa manera. Eso es un tag question en español. Puede ser del tipo: no estarás hablando en serio, ¿verdad? No estarás hablando en serio, es una negación. Yo quiero confirmar si realmente no estás hablando en serio. Y remato con esa pequeña pregunta, ¿verdad? Una pregunta corta para confirmar esto de lo cual yo quiero darme cuenta. Esos son los tag questions en español. En inglés hay unas reglas específicas para formar estos tag questions que no son lo mismo que de la manera como lo hacemos en español. Porque en español simplemente rematamos con verdad, cierto, no, sí, ese tipo de palabras cortas para hacer nuestros tag questions en español. Pero en inglés la forma es diferente. Primero, partamos del hecho de que para hacer un tag question necesitamos una frase inicial de la cual queremos comprobar o darnos cuenta si sí o no se va a dar. Esa es la primera parte. Y después lo rematamos con una pregunta corta. Y esa es la estructura de un tag question. Así se forma un tag question en inglés. Eso es la base. Ahora, tenemos que tener en cuenta, primero y muy importante, el tiempo verbal o la forma verbal o el modo que tiene la frase inicial se tiene que respetar en la pregunta corta. Quiere decir que si en la frase inicial yo empleo un presente simple, la pregunta corta tiene que estar en presente simple. Si en la frase inicial yo uso un presente perfecto, la pregunta corta tiene que estar en presente perfecto. Si en la frase inicial yo utilizo un modo, ese mismo modo lo tengo que utilizar en la pregunta corta. Y con esto ya tengo la primera parte de cómo formo un tag question. La segunda parte, que también es muy importante, es que si la frase inicial está de forma afirmativa, la pregunta corta tiene que ir negativa. Y asimismo, si la frase corta va de forma negativa, la pregunta tiene que estar en forma afirmativa. Y esa es la forma como nosotros realizamos los tag questions en inglés. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Aparentemente es sencillo, de hecho es sencillo, pero podemos enredarnos en el momento en que estamos empezando a utilizarlos por lo mismo. Porque tenemos que, muchas veces pensamos que lo podemos hacer como lo hacemos en español y eso no suena bien. Y segundo, no estamos muy seguros si vamos a utilizar el tiempo adecuado en la frase inicial o en la parte de la pregunta corta. Entonces, empecemos a mirar ejemplos de cómo se formarían estos tag questions. Y empecemos con el presente simple, que es la manera más fácil. Entonces, voy a hacer una frase en presente simple afirmativa. You like apples. ¿Te gustan las manzanas? Estoy diciendo, esto es una afirmación. ¿Cómo tengo que cerrar yo el tag question? Entonces, antes de llegar al tag question, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto no lo tienen que hacer, pero es un pequeño ejercicio para entender de dónde llega esto. Entonces, primero, la frase inicial está en forma afirmativa, ¿cierto? Entonces, la frase de la pregunta corta tiene que ir en forma negativa, con lo cual yo tengo que coger esta frase y negarla. Es una frase en presente simple, dice, you like apples, te gustan las manzanas. La frase negativa sería, no te gustan las manzanas, entonces sería, you don't like apples. Esa sería la
forma negativa. Y la frase inicial es una afirmación, una negación, y la pregunta corta tiene que estar en pregunta. Obviamente, es una pregunta corta. Entonces, convirtamos esta frase negativa, you don't like apples, en una pregunta. Sería, don't you like apples? Entonces, aquí tenemos tres frases. Tenemos, ¿te gustan las manzanas? Es una afirmación. Tenemos una negación, no te gustan las manzanas. Y tenemos una pregunta, ¿no te gustan las manzanas? Estoy preguntando. Y como se supone que esa segunda parte del tag question es una pregunta corta, yo lo que tengo que coger es esta pregunta y volverla una pregunta corta. Con lo cual, yo solamente tengo que quitar esta parte y dejo este pedacito acá. Y mi tag question terminaría de esta forma. You like apples, don't you? Súper sencillo. Hemos hecho todo el proceso paso a paso para poder llegar hasta acá. Pero revisemos de nuevo. Yo tomo la frase inicial, que en este ejemplo está afirmativa. Yo la niego y después la convierto en pregunta y después la convierto en pregunta corta. De nuevo, este es un ejercicio para realizar, pero no lo tienen que hacer siempre que van a hacer un tag question. Esto es al principio como a manera de acostumbrarse y entender cómo es este proceso. Y este ejercicio lo vamos a hacer en este video durante los ejemplos que vamos a presentar en los diferentes tiempos para que ustedes se entiendan de dónde viene esto y después puedan aprovechar y utilizarlo ya espontáneamente, que su cerebro enganche el concepto y lo produzca sin ningún problema. Entonces tenemos you like apples, don't you? Y ese es un tag question a partir de una afirmación en presente simple. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo opuesto? Partamos de una negación. You don't run with us. Tú no corres con nosotros. Una frase negativa. Aquí tendríamos que enganchar con un tag question. Entonces hagamos de nuevo el ejemplo. Es una frase negativa. Tengo que cambiarla a afirmativa porque la frase de la pregunta corta tiene que estar en el modo opuesto. Entonces, si aquí es afirmativo, la pregunta corta es negativo, y si aquí es negativo, la pregunta corta es afirmativo. Entonces cambiemos esto. Entonces sería you run with us. Entonces, tú no corres con nosotros, negación. Tú corres con nosotros, afirmación. Ahora convirtamos esto en pregunta. Do you run with us? ¿Corres con nosotros? Y tomemos esta pregunta y volvámosla una pregunta corta. ¿Cómo lo hacemos? Quitamos todo lo que hay después del sujeto. Entonces, do you? Esta sería la pregunta corta. Entonces, esto es lo que tenemos que coger y pegar aquí para formar nuestro tag question. Es decir, quedaríamos con you don't run with us, do you? Y ese es el tag question en forma negativa del presente simple. Súper sencillo. Nuevamente, tomamos dentro del proceso de ejercicio que estamos haciendo nosotros para entender cómo se forma, tomamos la frase inicial, la negamos o la invertimos en su forma. Si es afirmativa la pasamos a negativa, si es negativa la pasamos a positiva, después la convertimos en pregunta y después la volvemos pregunta corta y ese pedacito es el que ponemos en la parte del tag question. O sea que hasta el momento ya tenemos afirmación y negación con el presente simple. Vámonos entonces con el futuro simple. Hagamos una frase cualquiera en el futuro simple. Entonces, she will read that book. Ella leerá ese libro. Tenemos que cerrar con un tag question. Entonces, cuando yo digo she will read that book, ella leerá ese libro, estoy haciendo una afirmación en futuro simple. Paso siguiente, hay que invertir. O sea, en este caso es una afirmación, vamos a negarlo en futuro simple porque tengo que respetar el tiempo. Aquí quedaría entonces she won't o she will not, she won't read that book. Entonces tenemos la frase inicial, she will read that book, ella leerá ese libro. La frase negada o invertida, she won't read that book, ella no leerá ese libro. Ahora convirtamos esto en una pregunta, won't she read that book? ¿No leerá ella ese libro? Eso es una pregunta. Y finalmente tomemos esta pregunta y volvámosla pregunta corta. Con lo cual, para hacerlo pregunta corta, lo único que tenemos que hacer es tomar esa pregunta larga y quitar todo lo que hay después del sujeto. Y ya tenemos el pedacito que tenemos que pegar después de la
afirmación en futuro simple para tener nuestro tag question. O sea que, she will read that book, won't she? Ese es el tag question. Y hemos llegado ya entienden, por ese proceso. De nuevo les repito, este es un proceso en el cual nosotros estamos revisando para poder entender muy bien la mecánica de esto, y entre más hagamos el ejercicio, más fácil va a ser que el cerebro asimile el concepto y trabaje solito cuando estamos en un diálogo, en un ejercicio o cualquier otra situación. Recuerden, si les está gustando este video, si les gusta este material, denle like al videito, compártanlo con sus amigos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Denle clic a la campanita para que puedan estar al día con todos estos contenidos que yo constantemente subo en mi canal y de paso apoyan mi trabajo. Ya saben que todos estos contenidos son gratuitos, los pueden encontrar en www.miguelpenilla.com, y para estas personas que siguen estos contenidos que yo estoy ofreciendo y los estudian y los utilizan para mejorar su inglés o para aprender inglés, saben que yo tengo un número de WhatsApp con el cual me pueden comunicar para yo resolverles sus dudas con respecto a estos temas. Entonces sigamos, ya tenemos un ejemplo con afirmación en futuro simple. Entonces vámonos a la negación en futuro simple. Entonces podemos decir, they won't come today. They won't come home today. Ellos no vendrán a casa hoy. They won't come home today. Vale. Es una negación en futuro simple. Ellos no vendrán a casa hoy. Entonces, aquí le vamos a poner el tag question. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos el ejercicio de nuevo. Tenemos una negación en futuro. Entonces vamos a hacer la afirmación en futuro, que sería lo invertido. Entonces sería they will come home today. Entonces tenemos negación. They won't come home today. Ellos no vendrán a casa hoy. Tenemos la afirmación, es decir, la inversa. They will come home today. Ellos vendrán a casa hoy. Ahora convirtamos esto en pregunta. Will they come home today? ¿Vendrán ellos a casa hoy? Y lo último es coger esta pregunta y formar la pregunta corta, quitándole todo lo que hay después del sujeto. Con lo cual, este pedacito es el que pegamos acá y tenemos nuestro tag question. They won't come home today. Will they? Entonces ya formamos futuro simple, afirmación, y futuro simple, negación. Muy fácil, muy fácil. Espero que me estén siguiendo con la explicación. Ya saben que si hay cosas que de pronto no entienden, se devuelven, revisan el material todas las veces que sea necesario, y si aún así esas dudas persisten, me mandan un comentario, me escriben y estamos revisando todo esto. Ahora hemos hecho presente simple, futuro simple, vámonos para el pasado simple. Entonces, una afirmación en pasado simple. We studied last night. Estudiamos anoche. Es una afirmación en pasado simple. Tenemos la forma, el verbo conjugado en pasado simple, etc. Y aquí vamos a cerrarlo con un tag question. Entonces, primer paso, tenemos una afirmación en pasado simple. Vamos a negarla en pasado simple. We didn't study last night. No estudiamos anoche. Y ahora convirtamos esto en pregunta. Didn't we study last night? Y aquí estamos diciendo, no estudiamos anoche. Con lo cual, para hacer el tag question, tomamos, ya saben, sí señor, la misma pregunta y quitamos todo lo que hay después del sujeto. Y ya tenemos el pedacito que vamos a poner al final de esto para formar nuestro tag question, con lo cual tendremos, we studied last night, didn't we? Y ya formamos el tag question con una afirmación en pasado simple. Ahora, ¿qué tal si fuera una negación en pasado simple? You didn't buy that car. Tú no compraste este carro. Es una negación en pasado simple. Entonces, de nuevo, es una negación en pasado. Tenemos que invertirla, o sea que vamos a hacer una afirmación en pasado, con lo cual sería, you bought that car. Tú compraste este carro. Ahora convirtamos esto en pregunta. Did you buy that car? Y finalmente, cojamos esta pregunta, cojamos esta pregunta y cortémosle todo lo que hay después del sujeto. Did you? Y este pedacito es el que vamos a pegar acá para nuestro tag question en pasado simple con una negación. Tendríamos, you didn't buy that car, did you? Y lo hemos formado muy fácil. Bueno,
hemos hecho una serie de pasos para llegar hasta acá, pero igualmente ha sido algo que es claro para nosotros. Vámonos con tiempos progresivos. Entonces, presente progresivo o presente continuo. He is eating pizza. Él está comiendo pizza. Y vamos a cerrar con el tag question. Entonces, primero, la frase está afirmativa y está en presente continuo, presente progresivo, con lo cual tenemos que invertirla, es decir, tiene que ser presente continuo, presente progresivo, pero vamos a poner la negativa. Entonces, he isn't eating pizza. Él no está comiendo pizza. Ahora cogemos esta frase y la volvemos. Pregunta, isn't he eating pizza? ¿No está comiendo el pizza? Y finalmente cogemos esta misma frase, le recortamos todo lo que hay después del sujeto y nos queda el pedacito que vamos a pegar a manera de tag question acá. O sea que para afirmaciones en presente continuo, presente progresivo, tenemos la forma is he eating pizza? Isn't he? Y hemos formado el tag question sin ningún problema. ¿Qué tal si esta frase en presente progresivo estuviera negativa? You are not or you aren't working with us. Tú no estás trabajando con nosotros. You are not working with us. Entonces, es una negación en presente continuo. Ya saben, tenemos que convertirla en afirmación en presente continuo, con lo cual sería you are working with us. Convirtamos esta frase en pregunta. Are you working with us? Y finalmente tomemos esta frase y recortémosle todo lo que hay después del sujeto. O sea, le quitamos el working with us, con lo cual nos queda el are you. Y este pedacito, sí señor, es el que pegamos para formar nuestro tag question. Con lo cual, negaciones en presente continuo, presente progresivo, quedarían de la forma you aren't working with us, are you? Y ya hemos formado nuestro tag question con el presente progresivo. ¿Qué tal si miramos el futuro progresivo? Entonces, he will be staying there. Él se estará quedando allá. Entonces, vamos a cerrarlo con un tag question. ¿Cuál es la idea? Primero, ya saben, vamos a negar esta frase manteniendo el tiempo. Entonces, he won't be staying there. Él no se estará quedando allá. Cojamos esto y volvámoslo pregunta. Won't he be staying there? No se estará quedando él allá. Y finalmente, sí señor, cojamos esta misma pregunta y recortémosle todo lo que hay después del sujeto. Con lo cual ya tenemos el pedacito que tenemos que poner acá para formar nuestro tag question con futuro progresivo, futuro continuo, afirmativo. He will be staying there, won't he? Súper. Ahora, ¿qué tal si hacemos una frase en futuro continuo negativa? Entonces sería de la forma it won't be raining today. No estará lloviendo hoy. Es una frase futuro continuo negada. Entonces vamos a cerrarla con un tag question, para lo cual primero es futuro continuo, tenemos que mantener el tiempo, está negada, vamos a ponerla en afirmación. It will be raining today. Tenemos la forma negada, la forma invertida. Ahora convirtamos esto en pregunta. Will it be raining today? Y por último, cojamos esta pregunta, le recortamos todo lo que hay después del sujeto y tendremos lo que tenemos que poner acá para formar el tag question, con lo cual tendríamos it won't be raining today, will it? Y de así hemos formado el tag question para la forma negativa del futuro continuo. Ahora, ¿qué tal si nos vamos con el pasado continuo? We were training hard. Estuvimos entrenando duro. We were training hard. Y lo vamos a cerrar con el tag question. Con lo cual, primero, invertimos esa forma que tenemos ahí. Entonces tendríamos que decir we weren't
training hard. No estuvimos entrenando duro. Después convertimos esto en pregunta. Weren't we training hard? No estuvimos nosotros entrenando duro. Y después cogemos esta pregunta y le recortamos todo lo que hay después del sujeto, después del we. Con lo cual tendríamos la forma corta weren't we. Y este pedacito lo pegamos acá para formar nuestro tag question. Súper fácil. Ahora ya con esto estoy seguro que ya le han cogido muy bien el ritmo. We were training hard, weren't we? Para una negación, para una afirmación en pasado continuo, hagamos la negación en pasado continuo. She wasn't dancing with me. She wasn't dancing with me. Ella no estaba bailando conmigo. Eso es un pasado progresivo negado. Entonces vamos a coger esta frase y la vamos a invertir, con lo cual tendríamos she was dancing with me. Ella estaba bailando conmigo. Convirtamos esto en pregunta. Was she dancing with me? Was she dancing with me? Y finalmente cojamos esta misma pregunta y quitémosle todo lo que tiene después del sujeto. O sea, esta parte de acá. Was she? Con lo cual, este pedacito es el que vamos a pegar acá para formar nuestro tag question. Y ya tenemos tag question para la forma negativa del pasado progresivo. She wasn't dancing with me, was she? Y con esto hemos cubierto todos los tiempos progresivos. ¿Qué tal si miramos el presente perfecto? En el presente perfecto tenemos frases del tipo They have read that book. Ellos han leído ese libro. They have read that book. Entonces, la idea es, sí señor, invertimos la forma, tiene que ser la misma forma invertida. Tendríamos they haven't read that book. Después hacemos esto en pregunta, haven't they read that book? Y después cogemos esta misma pregunta y recortamos todo lo que hay después del sujeto, con lo cual tenemos este pedacito y ya tenemos la estructura del tag question para el presente perfecto afirmativo. They have read that book, haven't they? Súper. Ahora hagamos el presente perfecto negativo. He hasn't paid the bills. Él no ha pagado las cuentas. Entonces, invertimos la frase. He has paid the bills. Él ha pagado las cuentas. Volvemos esto en pregunta. Has he paid the bills? Y tomamos esta pregunta y le recortamos todo lo que hay después del sujeto. Con lo cual quedamos con el has he. Y en esta frase, nuestro tag question quedaría de la forma. He hasn't paid the bills. Has he? Entonces ya con esto ya tenemos muy claro que la forma del tag question es, nosotros tenemos una frase inicial y una pregunta corta. Esa frase inicial puede ser afirmativa o negativa. Y la pregunta corta tiene que ir en la forma inversa de esa frase. Y las dos tienen que mantener el tiempo, modo o estructura verbal que tiene la frase inicial. Entonces ya tenemos presente perfecto, afirmativo, negativo. Vámonos con el futuro perfecto. Un ejemplo de esto. We will have traveled there. Habremos viajado allá. Y lo vamos a cerrar con una tag question. Entonces, primero, invertimos la frase. We won't have traveled there. Después, convertimos esto en pregunta. Won't we have traveled there? Y sí, señores, finalmente vamos a coger esto y lo vamos a poner en forma corta, quitándole todo lo que hay después del sujeto. Tenemos el won't we, con lo cual nuestro tag question quedaría de la forma. We will have traveled there, won't we? Futuro perfecto afirmativo. Ahora, ¿qué tal si miramos el futuro perfecto negativo? You won't have needed that money. Tú no habrás necesitado ese dinero. Ya saben, primero invertimos. You will have needed
needed that money. Después convertimos esta en pregunta. Will you have needed that money? Y después cogemos esta misma pregunta y le quitamos todo lo que hay después del sujeto. Will you? Y esto es lo que pegamos aquí para nuestro tag question. You won't have needed that money, will you? Y ya tenemos el tag question para el futuro perfecto en forma negativa. Terminemos con el pasado perfecto. Entonces podemos tener una frase del tipo He had been here before. Él había estado acá antes. Y lo vamos a cerrar con un tag question. Entonces ya saben, primero vamos a coger esta frase y la vamos a invertir de la forma He hadn't been here before. Él no había estado aquí antes. Ahora convirtamos esto en pregunta. Hadn't he been here before? Y finalmente cogemos, ya saben, sí señor, toda esta pregunta y le recortamos todo lo que hay después del sujeto. Hadn't he, y este pedacito es el que nos forma el tag question. He had been here before, hadn't he, y ya tenemos la forma como hacemos el tag question para las afirmaciones en pasado perfecto. Ahora hagamos el pasado perfecto negado. It hadn't snowed like that before. No había nevado así antes. Entonces, vamos a invertir la frase. It had snowed like that before. Convirtamos esto en pregunta. Had it snowed like that before? Y tomemos esta pregunta, le recortamos todo lo que hay después del sujeto y tenemos el tag que le vamos a pegar acá. Para una frase del tipo It hadn't snowed like that before, had it? Entonces con esto ya hemos cubierto todos los tiempos simples, los tiempos progresivos y los tiempos perfectos, pasado, presente y futuro. A manera de ejercicio ustedes pueden hacer lo mismo con el perfecto progresivo continuo o con el pasado perfecto progresivo o con el futuro perfecto progresivo. De la misma manera, es el mismo ejercicio, entonces para que ustedes lo hagan. Ahora vámonos con los modales y empecemos con el can. He can run fast. Él puede correr rápido. Estamos utilizando un modal, can. Entonces vamos a hacer primero la inversión. He can't run fast. Después hagamos la pregunta. Can't he run fast? Y después cojamos esta pregunta y le recortamos todo lo que hay después del sujeto. Y ya tenemos el tag que pegamos para esto. Entonces con el modal can tendremos He can run fast. Can he? Y de esa manera lo hemos utilizado con este modal. Vamos a cambiar a otro modal. Vamos a irnos con el could. Entonces, you could play the guitar. Podrías tocar la guitarra. Podrías tocar la guitarra. Entonces, primero, invirtámoslo. You couldn't play the guitar. Ahora la pregunta. Couldn't you play the guitar? Y la pregunta, quitándole todo lo que hay después del sujeto. Couldn't you? Y aquí dejamos la frase del tipo You could play the guitar. Couldn't you? Igual, si estamos negándolo, hacemos lo opuesto. Aquí podríamos haber dicho You couldn't play the guitar. Con lo cual aquí sería Could you? Es el mismo ejercicio. Solo que ya con los ejercicios que hemos hecho antes, ya ustedes entienden la forma, entonces ya saben que lo podemos pasar a la afirmación o a la negación, pero tienen que estar opuestos. La frase tiene que estar opuesta con la pregunta. Afirmación, negación, negación, afirmación. Sigamos con el should. He should tell you that. Él debió decirte eso. Esto lo vamos a cerrar con un tag question. Entonces, primero invirtamos. He shouldn't. Él no debió decir. Shouldn't tell you that. Él no debió decirte eso. Y hacemos la pregunta. Shouldn't he tell you that?
No debió él decirte eso, con lo cual, para hacer el tag, cogemos esto y le recortamos todo lo que hay después del sujeto. Y esto es lo que pegamos acá, para tener la forma. He should tell you that, shouldn't he? Él debió decirte eso, ¿cierto? ¿Verdad? Y lo mismo, si yo voy a negar acá, he shouldn't tell you that, aquí tengo que dejarlo en afirmativo. Ya eso está muy claro. Hagamos un ejemplo más con el would. They would go to the doctor. Ellos irían al médico. They would go to the doctor. Vamos a cerrarlo con un tag question. Entonces primero invertimos. They wouldn't go to the doctor. Ahora hacemos pregunta. Wouldn't they go to the doctor? Y cogemos esta pregunta y eliminamos todo lo que hay después del sujeto. Y este es el pedacito que ponemos como tag. They would go to the doctor, wouldn't they? Con lo cual, sí señor, de nuevo, si aquí tenemos una negación, they wouldn't go to the doctor, aquí simplemente tendríamos que poner la afirmación. Y con eso ya hemos generado el tag question con el modal would. Ahora vamos a hablar acerca de la forma imperativa. Con la forma imperativa es cuando nosotros hacemos órdenes. Forma imperativa siempre es cuando damos órdenes. Cuando damos órdenes, generalmente estamos dándole la orden a una segunda persona y a veces nos incluimos dentro de esa orden. Entonces, en la primera parte son cuando esa forma imperativa va hacia la segunda persona. Entonces, yo doy frases, por ejemplo, sal del camino, estudia más, corran más rápido. Estoy haciendo órdenes para usted o ustedes del tipo imperativo. Y cuando nosotros hacemos en inglés este tipo de frases y queremos utilizar un tag question, el tag question independientemente de la frase siempre va a ser will you. Will you. Will you porque you se aplica tanto para usted o tú como para ustedes, para el grupo. Entonces, si tenemos frases del tipo run faster, corre más rápido, independientemente de eso yo coloco will you. Run faster, will you? Share this article. Comparte este artículo. Will you? ¿Lo harás? Subscribe now. Will you? Y de esa forma es como hacemos el tag question para las órdenes, las formas imperativas de esta manera. Si la forma imperativa nos incluye a nosotros, es decir, cuando decimos cosas como salgamos, veamos, vamos, hagamos, que estoy dando una orden pero me incluyo a mí, aquí en este tipo de imperativo en inglés utilizamos siempre el tag question shall we. Entonces, frases del tipo let's talk about that. Hablemos de eso. ¿Te parece? Shall we? Y así estamos cerrando el tag question de una manera imperativa cuando nos incluimos nosotros. Let's go. Vámonos. Shall we? Let's eat. Shall we? Entonces ya sabemos que cómo formamos estos tag question cuando son tiempos verbales común y corriente, como los que conocemos, o dentro de las formas imperativas. Una pregunta que seguro les va a salir en algún momento y es cuando yo estoy haciendo un tag question con la primera persona. Entonces, ejemplos de esto. Yo soy popular, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos la estructura que hemos aprendido, lo primero que tendríamos que hacer sería negar esto. I am not popular. ¿Cierto? Después tendríamos que hacer la pregunta. Am I not popular? Y después tendríamos que coger esta frase y
negarla, quitarle todo lo que hay después del sujeto, con lo cual tendríamos esto. Pero curiosamente en inglés no hacemos esto. Cuando la frase es conmigo y está afirmativa, la negación tiene que ser siempre aren't I. Aren't I. Y esa es la manera como se utiliza en inglés. En inglés no utilizamos el I'm not para hacer ese tag question, sino el aren't I. Recuerden, siempre que se trate de primera persona, afirmativo. Entonces, con esto creo que hemos cubierto un poco más a fondo lo que habíamos visto en aquel video de los tag questions, un video en el cual yo hago una explicación. Esta explicación es una explicación de cerca de 10 minutos. Si van a la página web, ese video está enlazado con las explicaciones y algunos ejemplos transcritos, entonces ahí pueden tener esa información. Pero en este video y en esta clase hoy quería irme un poco más a fondo con esta explicación para poderlo tener de una manera mucho más clara. Entonces ya saben, el siguiente paso es que, habiendo entendido cuál es este proceso, repitan este proceso cuantas veces sea necesario en diferentes tiempos, en todos los diferentes tiempos que hemos visto, y algunos tiempos que nos pudieron haber faltado, sobre todo estos tiempos compuestos continuos o progresivos. Intenten hacer las conversiones, hagan el ejercicio paso a paso primero, y a medida que van haciendo más ejercicios, ya no tienen que hacer ese paso a paso porque seguramente ya han mecanizado cuál es el proceso, y simplemente intenten hacerlo lo más espontáneo posible y verifiquen si sí o no han hecho el tag question adecuado. Si mientras están haciendo este proceso se les presentan dudas, revisen el material cuantas veces sea necesario. Y si aún así las dudas persisten, recuerden que siempre me pueden dejar un comentario acá en el canal de YouTube, en los videos. Me pueden escribir por medio de Facebook, me pueden contactar por WhatsApp, ya saben cómo hacerlo. Y ya saben que, sin importar, yo les estaré contestando en el menor tiempo posible. Puede que no sea lo más rápido, pero seguro que les daré la respuesta y trataré en lo más que pueda en ayudarlos a que puedan comprender estos temas. Si les ha gustado el contenido de este video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita para que puedan estar al día con todos los contenidos que estoy constantemente publicando en mi canal de YouTube. Y ya saben que todos estos contenidos los pueden encontrar en mi página web www.miguelpenilla.com. También, si tienen ideas acerca de algún tema que quisieran que yo explicara por medio de este video, por favor me envían el mensaje, cualquier cosa, y estaré revisando para poder completarles la solicitud y llevarles a ustedes el material explicado de la mejor manera. Como siempre, es un placer pasar tiempo con ustedes, compartir todo este tipo de información. Espero verlos pronto, sigan viendo los videos. See you later, take care, bye bye.